Muy buenos días para todos, espero que estén bien. Tenemos un gran desafío hoy que es la lluvia. Y yo no sé si me van a escuchar bien porque yo estoy escuchando bastante el sonido de la lluvia. Así que si me dan un segundito, para colmo, me olvidé de prender bien la luz. Vamos a encender la luz porque si no, a ver, vamos a poner aquí y ya volvemos. Ahora sí, ya estamos. Vamos, esperemos que se escuche. Gracias damos a Dios por esta lluvia que estamos teniendo aquí en Misiones, por lo menos en donde estoy, no sé dónde estás, pero damos gracias por esta lluvia. Hacía un buen rato que no llovía bastante y ya hacía falta. Las plantas ya estaban medio secas, los pastos se estaban poniendo amarillentos. La verdad que sin agua no hay vida. Así que damos gracias a Dios por eso, damos gracias a Dios por un día más que nos da, un día más que nos regala. Y vamos a hacer como cada mañana, que siempre lo que estamos haciendo es estudiar la palabra de Dios y eso es lo que vamos a hacer en esta mañana nuevamente. Así que, como te pido siempre, busca tu Biblia porque la vamos a usar. Vamos a pedirle al Señor que nos acompañe en este momento y vamos a buscar en esta oportunidad el libro de los Proverbios. Proverbios capítulo 28, versículo 13. Proverbios 28:13 nos dice lo siguiente, está ahí puesto en la pantalla, dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Vamos a orar para pedir dirección al Señor, que Él nos guíe y que Él nos dirija en este estudio que vamos a hacer. Oramos. Querido Padre que estás en los cielos, damos las gracias porque tenemos la nueva oportunidad de reunirnos en tu presencia para buscarte, para adorarte, para conocerte, Señor. Damos gracias por esta lluvia, como decíamos, en este lugar por lo menos. Damos gracias, Señor, porque podemos apartar estos minutos para que buscándote te encontremos, Señor. Tú nos has prometido que aquellos que te buscan te hallan, te encuentran, porque tú estás dispuesto a dejarte encontrar, Señor. Tú quieres revelarte a tus hijos y nosotros queremos buscarte, por lo tanto recibiremos tu presencia en este momento por la cual te pedimos. Señor, ilumina nuestra mente para que podamos entender y comprender las cosas espirituales. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Fantástico. La meditación de esta mañana se llama Desembaracémonos del pecado. Desembaracémonos del pecado. El pecado es como que está muy metido de nosotros, es prácticamente uno con nosotros, lo llevamos en nuestro interior, en nuestra propia naturaleza pecaminosa. Sin embargo, Proverbios nos dice algo clave en todo lo que tiene que ver con el pecado y es algo que no debiéramos desestimar ni descuidar. Y es que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y esto es clave, confesarlos, pero también apartarse de los pecados. Me he puesto bien cerca para que se escuche mejor por el sonido de la lluvia, así que no vamos a estar demasiado cerca, pero bueno, es para que se escuche mejor. Decíamos entonces este asunto que nos presenta Proverbios y que es crucial para nosotros y para nuestra relación con Dios, que es el confesar nuestros pecados. ¿Qué es venderse al mal? Vamos a empezar con venderse al mal. Vamos a ver por lo menos 4 puntos y uno de esos puntos es venderse al mal. Venderse al mal es lo que hizo un sujeto llamado Acán. Yo no sé si recuerdas la historia de Acán, pero si después la lees completa, es un poquito larga para leerla ahora. Me hubiera gustado leerla ahora, pero no es tan larga, pero para ahora sí es larga. Está en Josué capítulo 7, y ahí es interesante la historia que presenta, porque Dios es claro con algunas cosas, y Dios deja bien en claro
qué no le gusta, qué no le agrada. No simplemente por Él, pero de hecho que Él es santo y si Él es santo, Él vive en la santidad, Él es santidad. Entonces, todo aquello que no pertenece a la santidad no corresponde. Pero también es por la armonía, como siempre hemos mencionado, el orden del universo y tu felicidad y bienestar, que el Señor pide las cosas. Y entonces allí, en el pueblo de Israel, voy a leer algunos versículos tal vez, de Josué capítulo 7. Pero los hijos de Israel cometieron prevaricación en cuanto al anatema. Ahora sí, anatema. Es algo que está prohibido, algo como que es cortado del pueblo, algo que Dios ha desaprobado. Porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabni, hijo de Sera, hijo de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Ai, que estaba junto a Bet-Aben, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo, subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ai. Y volvieron a Josué y le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como 2000 o 3000 hombres, y tomarán a Ai. No fatigues a todo el pueblo yendo, porque son pocos. Bueno, pensaron que con poco lo iban a resolver. Sin embargo, no fue así, porque el Señor sabía que había anatema en el pueblo, había pecado y estaba escondido ese pecado, y entonces no los acompañó. Y díjenme que busquemos el siguiente versículo, el versículo 10. Así que les fue muy mal a ellos. Y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras sobre tu rostro? Israel ha pecado, y aún han quebrantado mi pacto que yo les demandé. Y también han tomado del anatema, le está diciendo Dios a Josué, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a hacer anatema, ni estaré más entre vosotros, sino destruyeseis el anatema del medio de vosotros. Fíjense en lo radical que está haciendo el Señor en todo esto. El pueblo de Israel, Josué manda que reconozcan al enemigo y los que vienen luego de reconocer dicen, no, con 2000, 3000 hombres ya lo resolvemos. Creyéndosela, ¿no? Estaban pensando que, claro, ganamos una victoria, venimos ganando victorias, el Señor siempre está con nosotros, el Señor nos acompaña, yo siento que el Señor está con nosotros, pero fueron y perdieron y tuvieron que salir y mataron a un montón. Y cuando Josué se arrodilla ante Dios para decirle, ¿qué está pasando, Señor? ¿Por qué no respondes? ¿Por qué te pones de rodillas? Levántate. Es que el problema es que hay anatema. Y cuando hay anatema, cuando hay pecado entre ustedes y está escondido, yo no puedo acompañarlos. Yo no puedo seguir con ustedes. No estaré más con vosotros hasta que no destruyáis el anatema. Y esto tiene que ser una lección importantísima para nuestra vida, porque mientras haya pecado en nuestra vida, o mientras haya pecado entre el pueblo de Dios, pues es que el pueblo de Dios todo se verá afectado. Tu pecado no es solo tu pecado por más que no lo conozca nadie y te afecta solo a ti. No, te afecta a ti, te afecta a tu familia, le afecta a donde trabajas, por ejemplo, afecta al pueblo de Dios. Es que no es solamente el pecado oculto que afecta a aquel que lo conoce. No, 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 no es así. Hay pecados que son públicos. Yo mato a una persona, finalmente se termina siendo público, o hago cosas públicas y afectan naturalmente. Pero el problema es cuando nosotros pensamos, cuando solo conocemos nosotros el pecado que estamos haciendo y pensamos que no afecta a nadie más porque nadie más lo conoce. Y entonces usamos las caretas para que cuando estemos delante de la gente pareciera ser que soy un santo. Pero a veces tal vez no lo es así. El problema es que Dios conoce nuestro corazón y conoce las realidades y Él no negocia con eso, porque Él aborrece el pecado, ya lo hemos dicho. Sigue diciendo, levántate y santifica al pueblo y di santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice, anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros.
Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu de Jehová tomare, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por sus varones. Bueno, y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Josué pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá, y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Sera, haciendo luego recaer en la familia de los de Sera por los varones, fue tomado Sabni. Antes de seguir, fíjense que va de a poquitito llegando a la tribu, después a la familia y cada vez más cerca de dónde está el anatema, pero todavía nadie confesaba quién era el culpable, quién había pecado contra Dios, quién había ocultado el anatema, y nadie confesaba, porque nadie estaba arrepentido sinceramente. Sigue diciendo, versículo 18, hizo acercar su casa por los varones y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabni, hijo de Sera, hijo de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho. No me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Así que no solo que confesó su pecado, sino que dio los detalles. Versículo 21. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo la tierra, en medio de la tienda, y el dinero debajo de ello. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y he aquí estaba escondido en su tienda, y el dinero debajo de ello. Y tomándolo en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y los pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Sera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda, y todo cuanto tenía, y lo llevaron al valle de Acor. Y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y si quieren saber cómo siguió esto, léanlo después en su casa. ¿Qué pasó con Acán y todo lo que tenía y incluso su familia? Fíjense que la familia, después léanlo, pero pereció porque el pecado de una persona no afecta a uno solo. Y no es que el pecado de uno uno recibe la condenación del pecado de otro, pero uno consiente en el pecado del otro. Y cuando uno consiente con el pecado del otro, está cometiendo lo mismo. En fin, cómo avanza el tiempo, ¿eh? El asunto es que Acán confesó su pecado cuando ya no le quedaba otra. Acán se vendió al mal por un manto babilónico, un miserable tesoro de oro y plata. Vendió, acarrió para con su alma la maldición de Dios. Malogró su acceso a la rica posesión de Canaán. Perdió toda posibilidad de participar en el futuro de la herencia inmortal de la tierra nueva, es decir, de la vida eterna. Acán fue tan grande su osadía que esperó hasta el último momento. Josué estaba hasta preocupado pensando que hasta el último momento que él no iba a confesar su pecado, sosteniendo su inocencia para obtener así la simpatía de la congregación, del pueblo, y entonces inducirla a deshonrar a Dios, a todo el pueblo. Pero finalmente él confesó, pero cuando ya no le quedaba otra, y ese es el problema. Acán no habría confesado si no hubiera sido por cómo Dios manejó las cosas. Cuando confesó, no confesó porque él estaba arrepentido. Un corazón arrepentido, que es un corazón que ha sido
convencido por el Espíritu Santo y ha sido permeado por la presencia del Espíritu Santo, entonces es un corazón que decide no hacer más lo que estaba haciendo. Ese es el arrepentimiento, un cambio en la mente, un cambio en la manera de pensar. Es que venía viviendo de esta manera y ahora ya no lo hago más de esta manera, porque he decidido, me he dado cuenta que está mal y le he pedido poder a Dios para que me cambie esa manera de hacerlo. Pero en el caso de Acán, si no habría llegado hasta esa instancia donde estaba acorralado, él no habría confesado. Él confesó no porque estaba arrepentido, él confesó porque veía la posibilidad de evitarse las consecuencias que sabía que le correspondía por haber ocultado ese anatema. Esta esperanza le surgió de no recibir las consecuencias, le surgió por esta esperanza su aparente sinceridad, al reconocer no solo las faltas, sino los detalles, como que, qué sincero, ¿no? Qué arrepentido, y no, porque ese arrepentimiento no estaba siendo sincero, él quería ganar el favor del pueblo, haciendo no solo la confesión del pecado, sino también los detalles, la cantidad exacta de las cosas, etc. Y de esa misma manera como confesó Acán, confesarán los culpables sus pecados cuando sean condenados, pero ya que estén sin esperanzas ante el tribunal de Dios. Llegará un momento cuando se termine el tiempo de la gracia, que ya no habrá más momentos ni más tiempo de confesar nuestros pecados. Que si por alguna razón nos damos cuenta de nuestros pecados y los confesamos, en realidad no estaremos confesando y diciendo el pecado cuando llegue ese momento del juicio final, pero que se haya terminado la gracia. Confesaremos nuestros pecados, pero justamente con la misma línea que Acán. Cuando cada caso se haya decidido para vida o muerte, ya no tendrá sentido, porque ya no habrá posibilidad de arrepentirse. Hay momentos y momentos, hay algo que se llama punto de no retorno. Tenemos que cuidar ese punto de no retorno, porque cuando cruzamos ese punto de no retorno, donde ya no hay más posibilidades porque estamos cometiendo el pecado imperdonable, que es el pecado contra el Espíritu Santo, busca que es el pecado contra el Espíritu Santo, pero básicamente es rechazar cuando Él nos está llamando, cuando Él nos está llamando a tomar decisiones y nosotros las posponemos o directamente las rechazamos. Pues bien, llegará el momento cuando ya no habrá más oportunidades. Las confesiones hechas luego de ese momento, luego que haya terminado la gracia, entonces serán demasiado tardías para salvar al pecador. Ya no habrá posibilidad, como no hubo posibilidad para Acán. Cuando confesó su pecado, en realidad, ya se había terminado el tiempo de la gracia. El tiempo de prueba, que es ese tiempo de gracia en el cual estamos, había pasado, ya se había terminado. Ya dijo el profesor, entreguen, y ya se había entregado el examen. Y aunque después de entregar dijo, me acordé, ya está, ya está. Siempre tiene que haber un término, un fin a las cosas. Si no es como que sobreabunda el pecado. No es así. No va a ser así por siempre. No nos engañemos. Mira, después repasa lo que dice Gálatas. Creo que es el capítulo, no sé si es 7:6 o 6:7, pero dice que no nos engañemos. Dios no puede ser burlado, porque el que siembra para la carne cosechará frutos de corrupción. El que siembra para el espíritu cosechará los frutos del espíritu. No podemos engañar al Señor. Lamentablemente todavía hoy hay confesiones como las de Acán. Reconocemos la indignidad tal vez, pero no queremos confesar los pecados que gravitan sobre nuestra conciencia, que solo nosotros sabemos y que han contribuido a que Dios esté enojado con su pueblo. Así muchos están ocultando el pecado del egoísmo. Es muy fácil hablar del pecado de la mentira, del pecado del asesinato, del pecado del adulterio, pero el pecado del egoísmo, fíjense que es muy fácil señalar, incluso disciplinar en un ambiente de iglesia donde hay reglas establecidas por Dios, a personas que eh, manifiestan, manifiestan pecados condenables, como por ejemplo esto que estoy diciendo, o el maltrato, maltratar a una persona eh, física o psicológicamente. Esas son cosas que son fáciles de desaprobar. Pero ¿qué tal el egoísmo? ¿Qué tal cuando nos juntamos a comer
y parece que hay pirañas alrededor de la mesa y como que lo único que pensamos es en nosotros, sin pensar en el que está al lado. Y entonces se sirve la comida así cuando estamos en un grupo y ¡prua! ¿No es el pecado de egoísmo eso? Pues aquí nos presenta que el pecado del egoísmo, del abuso, la deshonestidad hacia Dios, hacia el prójimo, son el pecado en el seno de la familia. Esto es tremendo. Tiene que, mucha misericordia tenemos que pedir al Señor por nosotros y muchos otros que corresponden confesar en público. No lo hacemos por nuestra imagen. O quién sabe por qué. El asunto es que el pecado se llama pecado. Y por el pecado entró la muerte al mundo. Por el pecado, Cristo Jesús murió. El cielo entregó todo por el pecado. El pecado de una persona, aunque sea oculto, trae la maldición al pueblo de Dios. Necesitamos permitirle a Dios que quite el pecado de nosotros. Por eso es necesario confesar nuestros pecados. Debemos experimentar un arrepentimiento seguro, pero el arrepentimiento seguro proviene de una comprensión del carácter de Dios, de, de una comprensión de cuán ofensivo es el pecado en relación al carácter de Dios. La confesión o el arrepentimiento no se produce simplemente porque caigan algunas lágrimas frente a las personas por cuán mal hemos hecho. Sabes, en muchas ocasiones, y tal vez has experimentado alguna, muchas personas es como que confiesan que han actuado mal y lloran delante de la gente, pero ese no es un arrepentimiento. No, no juzgues en el momento, estoy hablando en términos generales, yo no estoy hablando de nadie en especial, pero estoy hablando en términos generales. Pero generalmente no son arrepentimientos verdaderos. ¿Sabes por qué? Porque el arrepentimiento verdadero no es lo que yo estoy diciendo. Fíjate, aquí lo puse en pantalla, Romanos capítulo 4, versículos, no, al revés, es 2:4. Romanos capítulo 2, versículo 4. A ver si es correcto. Romanos capítulo 2, versículo 4. Es correcto, dice, o menospreciáis las riquezas de su gloria, de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Qué es lo que nos guía al arrepentimiento? No el público, no el que me estén acorralando con preguntas si yo fui o no fui. Lo que me guía al arrepentimiento es la bondad de Dios. Si yo no contemplo la bondad de Dios, dice, estas confesiones generales no son el fruto de una verdadera contrición ante Dios. Porque no es cuán acorralado estoy, es cuánto estoy contemplando a Dios y cuánto estoy permitiendo que la bondad de Dios, a pesar de mi maldad, que la paciencia de Dios, a pesar de mi intolerancia, que el amor de Dios, a pesar de mi desamor y de mi desagradecimiento para con el sacrificio hecho por Cristo para conmigo, eso me guía al arrepentimiento. Eso es lo que tiene que transformar mi vida. A partir de eso surge el lleno de un espíritu de complacencia propia, siga adelante como en lo pasado, hasta que su conciencia se endurece y las amonestaciones que antes lo alarmaban apenas producen. Aquí es, si ves a tu hermano que está actuando mal y si ves que alguna persona querida y algún hermano está equivocándose y está trayendo anatema dentro del pueblo de Dios, pues entonces anímalo, rescátalo, no condenándolo, ora por él, ayuna por él, para que el Señor pueda iluminar su mente y él pueda confesar su pecado. No para humillarse delante de las personas simplemente y como que, no, 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 es para que ese pecado sea confesado y entonces sea cargado sobre Cristo Jesús, que Él ya pagó por esos pecados. Pero es que si no lo confiesa va a caer sobre sí mismo como pasó con Acán y todos los suyos. El problema es cuando ya llega a hacerse normal ese pecado y entonces no percibe que está mal. Y esa persona está convencida que no está mal. Demasiado tarde sus pecados los alcanzarán.
en el día cuando no puedan ser expiados ni con sacrificios ni con ofrendas. Hay una enorme, última oración que voy a leer, hay una enorme diferencia entre admitir ciertos hechos después de haber sido probados y la confesión de pecados conocidos solamente por nosotros y Dios. Lo vuelvo a leer. Hay una enorme diferencia entre admitir ciertos hechos después de haber sido conocidos, después de haber sido probados, y la confesión de pecados conocidos solamente por nosotros y Dios. Creo que está más que clara la diferencia. Creo que está más que claro que necesitamos permitirle al Señor que nos transforme. No ocultemos el pecado, confesémoslo a Dios. Si es necesario, si lo hemos hecho contra personas, si estamos pecando contra alguien, confesémosle, pidámosle perdón al Señor y estemos a cuenta. No seamos anatema, aprovechemos que todavía hay tiempo de gracia, aprovechemos que todavía no se nos ha señalado, que no se nos está cuestionando si nosotros estamos cometiendo ese pecado. Confesémoslo antes que sea demasiado tarde. Mira, el cielo no es un chiste, no es un juego. El cielo y las reglas del cielo, que incluye esta tierra, no son como nosotros querramos establecerlas. No es cuánto nos guste a nosotros o cuán cómodo de acuerdo estoy. Es que es el universo, las reglas que Dios ha establecido como soberano y creador de todo. Ojalá que podamos desembarazarnos del pecado, que dejemos a un lado nuestra complacencia propia, que dejemos de codiciar las cosas de este mundo y que pongamos los ojos en Jesús. Acán codició más las cosas de este mundo que perecen y perdió la vida eterna por, por nada, por un manto y un pedazo de metal apreciado por el ser humano. Qué tonto, no desperdicies esta oportunidad. Quisieras permitirle al Espíritu Santo que te muestre dónde tienes que arrepentirte, de qué pecados tienes que arrepentirte para que Él te dé el poder y entonces poder recibir esa bendición de el perdón de los pecados y la bendición para el pueblo al que perteneces. Si es así, entonces levanta tu mano y oremos a Dios. Querido Padre, Señor, gracias por estos momentos. Gracias porque pudimos reflexionar en tu palabra y en esto que es tan importante y tiene que ver con eliminar el pecado de nuestra vida, Señor. Cada uno de nosotros hemos experimentado el pecado. Cada uno de nosotros seguramente hemos encubierto en algún momento, o tal vez alguno aún lo esté haciendo, Señor. Muéstrale en su mente cómo actuar. Señor, llámalo a tomar la decisión de confesar ese pecado. Convéncelo de ese pecado, Señor. Si por alguna razón lo ha racionalizado, Señor, muéstrale que no hay justificación para el pecado, no hay circunstancia, no hay razón para pecar. Señor, tú quieres dar el poder para que ese pecado sea confesado y sea liberado del poder de ese pecado sobre esa persona. Pero también quieres dar la libertad de haber recibido el perdón, la paz de haber recibido el perdón de tu parte, Señor. Bendice a cada uno de los que está escuchando en este momento, de los que escucharán después. Bendice a su familia, Señor, y que por amor a ti, por amor a ellos, y por amor a sus familias, y por amor a tu pueblo, Señor, queden a cuentas contigo. En el nombre de Jesús, amén. Bien, muchas gracias. Nos encontramos mañana, si así Dios los permite, sin lluvia tal vez, y con el texto correcto. Dios te bendiga.